esta sería pues la quinta o la sexta grabación. Vamos a ir por el capítulo 4 del libro de Nehemías y a ver si podemos ir avanzando Dios mediante. En el capítulo 3 estuvimos viendo la reedificación de las puertas y cómo todos colaboran. Cada uno empieza pues a edificar, empieza pues a levantar las puertas, a ponerle su cerrojo y vemos que ahí colaboran todos, ¿vale? Bueno, pues en el capítulo 4 vamos a leer y lo vamos a hacer hoy de distintas maneras, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este capítulo podemos ver cómo cuando Sanbalat escucha o puede ver como que están edificando el muro y entonces él se enoja mucho, se llega pues a irritar, se enfurece en gran manera y hace escarnio a los judíos. Recordáis que la palabra escarnio pues significa hacer burla, mofarse, reírse con sarcasmo de los judíos. ¿Por qué se reían con sarcasmo? ¿Por qué los ridiculizaban de esta manera? Porque ellos estaban viendo como el pueblo se estaba animando y todos unánimes juntos empezaron a reedificar las murallas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que vimos que la burla, la crítica, la censura, la mofa, pues vino del exterior, vino desde fuera, de Sanbalat, vino de Sanbalat y de Gesén el árabe también, pero vinieron de fuera para reírse, para mofarse de lo que estaban haciendo. Y a veces podemos ver como cuando un cristiano se toma el evangelio en serio, cuando quiere vivir una vida santa y empezar a edificar para vivir fuera del pecado, los opositores, los enemigos del mundo, ¿vale? O ya puede ser compañeros o familiares, se van a reír de ti porque ya no andas conforme andabas como antes, o ya no andas conforme ellos esperan que tú andes. Amén. Pero Nehemías, como un líder, como un hombre lleno de Dios, un hombre capacitado y maduro, no se dejó llevar por la influencia, no se dejó llevar ni tampoco por el sarcasmo, ni por la burla, no se dejó llevar ni por la crítica, aunque le afectara interiormente, pero nunca lo demostró al pueblo, sin embargo seguía trabajando. Pero dice el versículo 2, y juzgaron delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver otra vez? Que vuelvan a sacrificar y ofrecer sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montes el polvo, las piedras que fueron quemadas. Lo daban todo por perdido. No tenían, hermanos míos, un buen criterio y a la hora de juzgar todo era tan negativo. Y les dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Como diciendo, ¿qué hacen estos pobres cristianos en un culto? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer su sacrificio? Es decir, nosotros vimos que en un antaño, en un tiempo, ellos hacían sacrificios, levantaban un altar y le ofrecían a su Dios. Y otra vez, ¿vamos a permitir que hagan esto? Acabarán en un solo día, resucitarán de los montes el polvo, las piedras que fueron quemadas, las piedras de la muralla, las piedras del altar, no solamente habían sido derribadas, sino que habían sido quemadas. Y ahora otra vez, sí, te explico, es que para el mundo no hay esperanza. Es que cuando ellos ven que, por ejemplo, una iglesia se ha dividido, cuando un matrimonio se ha roto, cuando un siervo, lamentablemente, ha dejado el ministerio y está en el mundo haciendo cosas que no debiera de hacer, el mundo, hermanos míos, pues lo critica, lo censura, pero en el momento que quiere dar el nuevo paso, porque Dios le brinda una segunda oportunidad para reedificar su vida, para arreglar su matrimonio, para restaurar su ministerio,
Es entonces cuando aparecen esos supuestos amigos, esos vecinos, esos familiares, para ridiculizarte, para afrentarte, para hacer escarnio sobre tu vida. ¿Cómo es posible? ¿Otra vez vas a empezar a sacrificar? ¿Otra vez vas a ir al culto? ¿Otra vez vas a predicar? ¿Otra vez te vas a arreglar tu matrimonio? ¿Otra vez te vas a levantar en la madrugada para orar por tus hijos? ¿Otra vez vas a empezar? ¿Qué ocurre? Hay a veces, hermanos míos, que ciertos sarcasmos, ciertas críticas, ciertas censuras que vienen a nuestra vida nos marcan y nos hacen inclinarnos de rodillas y llorar delante de Dios, y muchos se alejan porque ante la amenaza, ante la injuria, pues no ven a un Dios grande. Ven su incompetencia, ven solamente su pecado, solamente ven su fracaso, y viven tan acusados, viven con tanto remordimiento, que lo que hacen es retroceder. Pero yo quiero animarte en esta mañana que no retrocedas, sino que seas un Nehemías y seas como un David, que cuando se enfrenta a Goliat no solamente ve un problema, sino que ve la solución, porque él no lucha ni con sus fuerzas, ni tampoco con su experiencia. Él va en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando uno lucha, cuando uno trabaja, cuando uno habla, cuando uno actúa en el nombre de Dios, siempre tiene victoria. Así que te animo en esta mañana a que no retrocedas, ni te dejes llevar, tampoco, hermano mío, por la crítica que se levanta contra ti. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 3: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaron del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Vale? Una zorra. Oye, oh Dios nuestro, dice Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por el despojo en la tierra de su cautiverio. Y ahora fíjense la oración que hace Nehemías. Fíjense: no cubra su iniquidad, ni su pecado, mar borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Os lo explico. Dice Nehemías, no solamente se están riendo de nosotros, no solamente hacen escarnio de nosotros, sino que ellos están diciendo que lo que nosotros estamos edificando o reedificando con esmero, con arduo trabajo, que una simple zorra, un simple animal, una cosa tan pequeña, es capaz de derribar lo que nosotros hemos edificado. Y ahora él empieza a orar a Dios y le dice: Señor, no cubras su iniquidad y su pecado no sea cubierto, sino que sea descubierto delante de ti, como diciendo: se airaron contra tus siervos, se airaron y se enfadaron contra tu pueblo, hicieron escarnio contra tu pueblo, por lo tanto, esta persona que quede como un culpable delante de ti, que sea un pecador, para que tú lo puedas juzgar. Y ahora fíjense: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, que no cubra su iniquidad. Ahora dice el 6: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero sucedió que cuando oyó Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron, se enfadaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjense, entonces oramos. Hay a veces que Nehemías, ante el escarnio, ante una mala situación, ante un problema eclesiástico, ante un problema pues familiar dentro de la iglesia, ante un problema personal, a veces uno tiene que orar solo y tiene que orar delante de Dios. Pero hay ciertas circunstancias, hay ciertos momentos
donde el siervo, el líder, el hombre o la mujer de Dios, tiene que buscar ayuda para orar juntamente, todos. Porque aquí dice él, entonces oramos, no dice entonces oré, sino oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hay a veces que dentro de las iglesias o dentro de una casa, dentro de una familia, se ha levantado un problema que no solamente perjudica a uno solo, sino que puede perjudicar a la iglesia, puede perjudicar al matrimonio, puede perjudicar a la familia, y bueno sería que la familia se pusiera en pie de guerra, que se pusiera en oración la familia, que se pusiera en oración el matrimonio, que se pusiera el líder, el pastor, juntamente con los obreros y con la iglesia, en ayuno, orando, para que el problema no afecte a la iglesia entera. Fíjense, dice el versículo 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Tenéis que escuchar qué dice el verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ello y lo matemos y hagamos cesar la obra. Y nuestros enemigos dijeron, los enemigos se reúnen para conspirar contra el pueblo de Dios. Los demonios, hermanos, conspiran contra la iglesia, contra el ministerio. Y dicen, no sepan. Hay trabajos a veces satánicos que lo hacen en oculto. Y a veces mucha gente del pueblo son ignorantes. Y dicen, y que no vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras iglesias que ha actuado el demonio de tal manera que se han roto matrimonios, que se han visto pleitos entre siervos, que ha habido inmoralidad o que ha habido adulterio, fornicaciones dentro de las iglesias, y ha habido problemas que nosotros hemos dicho, wow, ¿y cómo ha sido esto, no? Si el fulano o la fulana iba bien, ¿qué ha ocurrido? Si es que no le hemos llegado a ver, no nos hemos dado ni cuenta, no podía ser esto, no damos crédito. Lo que resulta es que nosotros en ese momento no hemos visto, no hemos podido discernir la obra del diablo como se está metiendo dentro de la propia iglesia. Han guardado silencio, no han dicho nada, pero iban conspirando en contra de la iglesia, conspirando en contra del líder, iban conspirando en contra de una hermana, para que luego al fin y al cabo manifestaron lo que había dentro del corazón de estas personas que eran manipuladas por el demonio y manifestaron su carnalidad, su orgullo y el pecado. Por eso el apóstol San Pablo tiene que decir, porque nosotros no ignoramos, no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo, sabemos. Y en la carta magna del apóstol San Pablo, en la carta de los Efesios, él nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad que sí? Etcétera, etcétera. Entonces, nuestra lucha son contra demonios. Pero claro, contra un demonio personal, cara a cara no. Un demonio, un espíritu, puede poseer, puede influenciar a una persona, ¿vale? Y esa persona no es nuestra enemiga. Es el demonio que lo está utilizando en ese momento. Y tenemos que tener discernimiento, y tenemos que tener la visión para que podamos estar capacitados y equipados para ver detrás de lo que hay de esa persona. Ahora, antes de proseguir, quiero decirles que cuando Sanbalat se enfada, se irrita bastante, en gran manera, ¿verdad que sí? Sanbalat puede ser, hermanos míos, el símbolo de nuestra carne. Sanbalat siempre aparece cuando se empieza a edificar. Sanbalat siempre se manifiesta, hermanos míos, con represalias negativamente cuando intenta animar al pueblo. Y esto no es otra cosa que tu propia carnalidad, no es otra cosa que mi propia carnalidad. Mi carnalidad siempre está patente.
Mi carnalidad siempre aparece cuando intento, hermanos míos, edificar, cuando intento predicar, cuando intento ayunar, cuando intento pues arreglar el matrimonio, cuando intento aconsejar a mis hijos, cuando intento trabajar. La carnalidad se opone a todo lo que a Dios le agrada, a todo. Ese es el Zambalat. Ahora miremos los versículos 4 y 5 del capítulo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti. ¿Por qué? Porque se airaron, se enfadaron contra los que edifican. Vamos a repetir esto y luego ya proseguimos, ¿vale? Pero este versículo es interesante repetirlo. Yo quiero decir que sobre este aspecto tenemos que mirar a Nehemías como un líder, como un hombre de Dios, ¿vale? Los líderes que le rodean a él, de la corte de Nehemías, cuando no saben y qué decir, o qué hacer, o qué responder ante los opositores, se callan muchas veces la boca ante estos y la abren para Dios. Empiezan a orar. ¿Por qué? Mira, hay a veces que cuando surgen problemas de la índole que sea, somos muy propensos fácilmente a responder, a hablar, a autojustificarnos, autodefendernos. Ponemos excusas, ponemos argumentos, pero nosotros como hombres de Dios tenemos que guardar silencio, porque el que nos justifica a nosotros no es otro que el mismo Dios. El que nos defiende a nosotros es Dios, y nosotros debemos de callarnos. Cuando hablamos tenemos que hablar a solas con Dios. Dios es el que escucha nuestra plegaria, Dios es el que escucha nuestros ruegos, y Él es el que atiende a nuestra necesidad, y Él es el que nos defiende. Pues el Señor mismo lo dice, ¿no? Mía es la venganza. Entonces, un verdadero cristiano es el que sabe guardar silencio ante los problemas y es el que sabe hablar delante de Dios. Por eso, a un cristiano le caracteriza la virtud de saber guardar silencio ante el problema, esperando con fe en la soledad en Dios. Bueno, eso tenía que decirlo porque si no, era un punto que tenía y no quería pasarlo, porque luego, pues, si no lo digo ahora, a medida de que vayamos continuando en el tema, pues quizás no entraría, ¿no?, el punto. Pero bueno, quiero decirles que en el capítulo 4, como no quiero hacer un exégesis de versículo por versículo, ¿vale? Pero sí que quiero comentar algo más del capítulo 4. Fíjense, vamos a leer en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Miren, el diablo, que Dios lo reprenda, no persigue por perseguir. Él no juega a ser diablo. Él no imita a tener maldad. Él no finge ser un orgulloso. Él no finge ser un hipócrita. Él no finge. Su naturaleza es esa. Así como Dios no puede fingir amar, porque es la naturaleza de Dios, en su intimidad, en su esencia, en su cualidad, es amor. La esencia de Dios, podríamos resumirla en esto: Dios es amor, ¿vale? Dios es amor. Ahora, ¿qué es Satanás? Aparte de ser el adversario, un hipócrita, claro, pero quedaríamos cortos, ¿verdad que sí? Con esa frase, con ese apelativo. ¿Es un falso? Pues también. ¿Es un mentiroso? También. ¿Es un arrogante? Un mentiroso, un exagerado? También. ¿Es malévolo? Sí. Eso es malévolo, adversario, ¿vale? Entonces, como él no juega a ser malo, sino que esa es su naturaleza desvirtuada de maldad, de egocentrismo, solamente busca que se le adore a él, a fuerza, ¿vale? Por engaños, con sutilezas, con filosofías, con psicología y con un sinfín de cosas que ha inventado, ¿vale? Para que de alguna manera los hombres le puedan adorar a él. Ahora, el fin es de matar. Aquí, en este caso, literalmente, es lo que quería: matarlos.
no solamente de fatiga en el trabajo, sino que quería matarlos físicamente. Claro está, que como nosotros hoy en día somos templos del Espíritu Santo y Satanás no nos puede matar porque nuestras vidas están en las manos del Señor, pero sí que quieren matar nuestra vida espiritual, sí que quieren matar nuestros sueños, sí que quieren matar nuestras metas para que no podamos alcanzar. Entonces, cuando el diablo te persigue, es porque como no estás en las manos de Dios, como no estás en las manos de Satanás, estás en las manos de Dios. Si estás en las manos de Dios, ya no le perteneces a Satanás. Lo que él intenta es entonces que mueras a tus pasiones, que mueras a tus sueños, ¿vale? Que mueras a los propósitos de Dios y que te sientas en la arena de la desesperación y en las pirámides del pasado, allá en Egipto, puedas enterrar tus sueños y quedaron sepultadas en el pasado. Pero, escuchen, Nehemías supo confiar tanto en Dios, que dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caen sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y yo levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Me encanta cómo describe Nehemías el aliento, cómo se dirige al pueblo, por familias, a que sigan reedificando, a que sigan trabajando por familias, pero no solamente trabajan en vano, no solamente trabajan despreocupados, como diciendo, bueno, vamos a trabajar y a ver qué es lo que pasa, no, sino que dice, escuchar, que tenían arcos, que tenían espadas, que tenían. El Señor es grande y temible, dice, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenemos que pelear. ¿Cómo peleamos? ¿Qué hacemos con el arco, con la espada? ¿Qué hacemos? Símbolo de la oración, símbolo del ayuno, símbolo de la palabra. Hermanos, esa es nuestra arma. Ese es el arma del cristiano. Y tenemos que pelear con nuestra carne que se levanta, contra esos demonios que se levantan, para defender nuestra casa. Porque si nosotros como líderes, si nosotros como siervos, si nosotros como esposos, cabezas de nuestra casa, no somos responsables de pelear por nuestra casa, ¿quién lo va a hacer? Nehemías puso a cada uno por familia, y cada familia trabajaba, y el padre decía, lucha por tu mujer, lucha por tus hijos, lucha por tus hijas, lucha por tu familia. Y hoy quiero decirte, vamos a imitar a Nehemías, vamos a ser ese líder espiritual, que estamos viendo que nuestros hijos se están descarriando, que nuestros hijos están viviendo como le dan la gana, que estamos viendo que nuestro matrimonio se está rompiendo, que estamos viendo que nuestro ministerio se está apagando y no estamos peleando y no estamos haciendo nada. Vamos a los cultos, de vez en cuando a la oración, cuando se nos invita a predicar, predicamos, pero no somos acostumbrados a esa vida tan rutinaria, a esa vida religiosa, que el Señor nos invita a que seamos como Nehemías, a que empecemos por la casa, gloria al Señor, a que luchemos por nuestra familia. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos a todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Te das cuenta? Y cuando oyeron nuestros enemigos, porque ellos van a oír, que habéis entendido, porque el demonio escucha y ve que nosotros hemos entendido que Dios ha desbaratado todas sus obras del diablo. A ver, nosotros leemos la palabra y entendemos que la Escritura nos enseña que Cristo
ha cogido el acta de decreto, clavándolo en la cruz, ha exhibido públicamente a todos los demonios. Cristo es el que ha traído la victoria. Cristo es el que murió, pero el que ha resucitado. El diablo ha sido desbaratado, destronado, derribado, aniquilado. El pecado ha sido perdonado. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros vivimos en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, y bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales. Ahora, nosotros, hermanos míos, tenemos este concepto, tenemos esta sabiduría, lo sabemos, lo predicamos y lo vivimos. Por lo tanto, Satanás tiene que ver no solamente lo que predicamos, sino lo que vivimos. Y vivimos, hermanos míos, de lo que predicamos, pero también predicamos lo que vivimos. Por lo tanto, Satanás, el demonio, nuestra carne, son testigos de lo que nosotros sabemos, ¿vale? De lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, cuando el diablo se entera de lo que nosotros sabemos y de lo que vivimos, tiene que retroceder. No va a retroceder por mucho que sepas si luego no lo vives. No se trata de que tú ni yo prediquemos muy bien, sino de lo que vivimos. Y si de lo que predicamos lo vivimos. Y si vivimos lo que predicamos. Pero fíjense el verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra sufrían la espada. La palabra sufrir quiere decir que cargaban también, que la tenían, ¿vale? No se despreocupaban. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar no solamente dentro de la obra del Señor como cristianos, como líderes, sino trabajar en nuestro trabajo secular. El que tiene el mercadillo, el que tiene una empresa, el que tiene una oficina, el que desempeña pues cualquier trabajo dentro de esta sociedad. Pero escuchen, siempre cargando la palabra. La palabra de Dios tiene que acompañar al cristiano. La palabra de Dios tiene que acompañar al laico, al líder, al profeta, al maestro, al simple cristiano de 4 días, como al veterano. Tiene que acompañarnos la palabra siempre. Tenemos que tenerla, siempre. Dice el verso 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vamos a suponer y vamos a alegorizar un poco, ¿vale? El que toca la trompeta puede ser el que toca la trompeta para iniciar la hora del trabajo o para anunciar la hora de la comida, o por ejemplo, se acabó el trabajo, hora de llegar a la casa, ¿verdad que sí? Bien. Pero mientras yo trabajo, la palabra, la espada está ceñida, ceñido vuestros lomos con el cinto de la verdad. ¿Cómo podemos tener la osadía de querer predicar, de querer que se toque la trompeta, hermanos míos, el anuncio de que, ¿recordáis cuando se cantó aquella trompeta llamada gallicenio o gallo que se menciona en los evangelios y que el canto del gallo estaba anunciando de que Pedro había pecado contra el Señor? Entonces ese cante del gallo le estaba marcando: Pedro, eres un vil pecador, no has cumplido con lo que has prometido, tus dichos han quedado en el vacío. Pero en este caso es distinto, este cante de esa trompeta está anunciando: estoy trabajando, estoy en la obra del Señor, estoy en la empresa del Señor, estoy en los propósitos del Señor, y mientras yo trabajo, ¿vale?, ahí estoy esperando un momento donde Dios me diga que también tengo que descansar o que me tengo que marchar a mi casa para seguir trabajando en mi casa. Pero ¿cómo puedo tener yo esa osadía de que Dios hable a mi conciencia, de que Dios hable a mi espíritu, de que Dios venga tocándome, hermano mío, con esa voz de trompeta, que venga hablándome a mí cuando yo no vengo ceñido con el cinto de la verdad? Escuchen, dice
Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 hacia adelante, que el mismo Señor Jesús vendrá, ¿verdad que sí? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, porque se tocará la trompeta. ¿Cómo será el sonido? No lo sé. ¿Pero habrá un toque de trompeta? Sí. Hay un toque de trompeta que alertará a los que han muerto, hermano mío, en Cristo, a esos que murieron con la esperanza de la resurrección, y que los que quedan en vida, sonará la trompeta también para ellos y escucharán y empezarán, hermano mío, a ser trasladados de la tierra al cielo en el arrebatamiento, porque Cristo hace tocar el sonido de la trompeta. ¡Wow! ¿De verdad que sí? En la resurrección. Y yo pregunto, gloria al Señor, ¿quiénes se marchan ante el toque de la trompeta? Los que viven ceñidos con el cinto de la verdad, los que viven en la verdad del Evangelio. Si estás predicando, si estás trabajando, si profetizas mucho y tienes reconocimiento, pero si no vives ceñido de la verdad, tengo que decirte que lamentablemente, hermano mío, tú no serás parte al oído de la señal y del toque de la trompeta. Muchos oiremos la trompeta y seremos arrebatados para trabajar en la empresa del Señor allá en el cielo, pero recibiremos el cuerpo glorificado y disfrutaremos con Cristo. Habrá un descanso también cuando lleguemos. ¿Cuál es nuestro descanso? Cuando estemos en la presencia del Señor y sonará la trompeta, ¿vale? Pero estamos esperando que suene. Pero mientras esperamos, seguimos trabajando con la espada ceñida a nuestros lomos. Hoy es lamentable ver mucha gente, hermanos míos, que se fatiga, que trabaja arduamente trabaja, pero por ser visto, y nunca le vemos que están ceñidos de la verdad. Son gente muy hipócrita, son gente muy orgullosa, son gente muy falsa, que verdaderamente saben mucho de teología, pero no conocen al Dios de la teología, que viven ceñidos de orgullo y de vanidad, pero no viven ceñidos con la verdad del Evangelio. Viven ceñidos, hermano mío, de hipocresía, pero no viven ceñidos de la santidad del Evangelio. Por eso la Biblia nos enseña, por medio de Nehemías, que ellos mientras trabajaban tenían las espadas ceñidas, y ahora dicen, y vuelvo a repetirle, y el 18, porque los que edificaban, los que trabajaban, cada uno, no uno por una casa, no uno por una familia, sino que cada uno de los que trabajaba tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¡Wow! Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Os dais cuenta? Aquí podíamos aplicar la misma interpretación que acabo de dar sobre el sonido de la trompeta para el rapto. Aunque la palabra arrebatamiento, ¿vale?, no es una doctrina que aparece en el Antiguo Testamento, porque es una doctrina neotestamentaria revelada por el apóstol San Pablo unos 25 años después, más o menos aproximadamente, sobre la resurrección del Señor Jesucristo, ¿vale? El apóstol San Pablo despliega la doctrina en el capítulo 15, si no mal recuerdo, de primera la carta a los Corintios, un misterio, digo, no todos dormiremos, y ahí empieza a hablar. Aunque Cristo pega una pincelada, si no mal recuerdo, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar. Si así no, ¿para quiénes? Para ustedes, para la iglesia. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar y vendré y me tomaré. Esa pincelada nos enseña que Cristo ya tiene muchas moradas en el reino de los cielos, para todos los que han de ser salvos, pero que hay un sitio donde Él tiene que preparar un lugar específico para la iglesia, y que si así no fuera, Él lo hubiera dicho, lo hubiera comunicado. Pero como es así,
ha ido, lo prepara para que cuando vuelva, cuando regrese en el arrebatamiento, sonará el toque de la trompeta y los que vivan ceñidos con la espada del Evangelio, con la verdad, en la santidad serán arrebatados, serán resucitados, serán transportados en un cuerpo de gloria. Amén. Bueno, nosotros pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos perdieron lanzas desde la subida del alba hasta que salieron las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanente dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, de día en la obra. Miren, vamos a repetirlo detenidamente. Dice Nehemías, nosotros, él también se incluye, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos perdieron lanzas desde la subida del alba hasta que salieron las estrellas. Tengo que decir que todos los que trabajan en la obra, hay muchos que empiezan muy bien y empiezan, hermanos míos, maravillosamente bien, prodigiosos, con un llamamiento de Dios, con una capacidad, con un talento, con unos dones extraordinarios al servicio de la iglesia, bendecidos para bendecir, pero lamentablemente, muchos en el camino pierden la verdad, pierden el tinto de la verdad, y los vemos descalzos, y los vemos como aquel joven que descendió de Jerusalén a Jericó, ¿verdad que sí? Y lo vemos también como Acán, que habiendo visto, hermanos míos, pues aquel lingote de oro y aquellos mantos babilónicos, pues la riqueza le pudo, la vanagloria, y hermanos míos, perdió la espada por el oro, perdió la santidad, hermanos míos, por el dinero. Y así hay muchos que lamentablemente, pues en el camino no solamente pierden la vida porque ha llegado el momento donde tienen que partir con el Señor, sino que perdieron sus sueños, hermanos míos, perdieron la dignidad, perdieron el prestigio, perdieron la honradez, porque han preferido caminar en un mundo plagado de pecado antes que vivir en la santidad. Perdieron la espada. Pero bueno, yo quiero decirte, amigo que me escucha, si lamentablemente te sientes identificado como estos que han empezado a edificar, a reedificar, a construir, a profetizar, a predicar, a servir al Señor, pero se ha levantado contra ti una tempestad tan grande que te ha hecho retroceder, pues te voy a decir una cosa, bienvenido al club. Somos humanos, espirituales, sí, pero con debilidades, maduros en Cristo, sí, pero también llenos de errores, ¿vale? Madurez no significa, hermanos míos, sin defecto, ¿vale? Mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginar que nosotros vamos, no sé, al campo o donde vemos árboles frutales y estamos en pleno verano, en el momento de la cosecha, y vemos, por ejemplo, pues no sé, cereza, vemos manzana, vemos naranja, etcétera, ¿no? Un sinfín de árboles frutales, y ahora resulta que, bueno, pues el dueño del árbol va a recoger, ¿vale?, a recolectar los frutos para luego, pues, poder venderlos o hacer uso de ellos. Y vemos que, por ejemplo, una simple cereza o una naranja, o vemos que una manzana, aunque ya son maduras y son aptas para comer, que son comestibles, vemos que superficialmente en la piel pues están arañadas, que están sucias, que tienen como una pequeña herida porque un ave o una rama cayó y la pudo dañar, pero en lo interno, en el interior, está intacta y es comestible. Si nosotros en la ignorancia le preguntáramos al dueño, ¿vale?, de dichos árboles, y le dijéramos, oiga, este árbol no es maduro, o este fruto no es maduro, no sirve, y él dirá, ¿por qué? Ha llegado el momento de la recolecta, es el momento oportuno, no se puede coger antes ni tampoco después. No, pero es que resulta que tiene como una pequeña cicatriz, como una pequeña herida, y él podría decir, aunque es maduro y es apto para comer, eso no significa que un ave
¿vale?, le haya picoteado, o que una rama haya caído y haya arañado la parte superficial, pero nunca perjudicó la parte interna. Y es que quiero decirte que hay cristianos que han madurado en Cristo, ha pasado el tiempo, es el momento, llegará el momento del arrebatamiento, pero eso no significa que no tengas, hermano mío, heridas, que no tengas cicatrices, que no te hayas perjudicado y que no haya venido, pues no sé, heridas en el alma, lutos, enfermedades, un sinfín de cosas, ¿verdad que sí? Entonces, vemos que hay gente que ha madurado en el camino, sí, ha madurado, ¿verdad que sí? Y ha madurado, pero, escucha, hay otros que lamentablemente no solamente han sido heridos superficialmente, han sido heridos en su alma y en su espíritu, almas cauterizadas porque viven en el pecado, personas que han sido engañadas por su carne y por el diablo y han perdido la espada. Eso sí que es lamentable, lamentable. Y no hay cosa más perjudicial, hermanos míos, que ver a un siervo del Señor como cae. Ver a un siervo de Dios, hermano mío, que cae, y no solamente él perjudica a su casa, sino que perjudica a la iglesia. Qué triste, hermano, es ver a un líder como cae, ¿vale? Ver a un líder como cae. Eso sí que es lamentable. Mirad, me viene a la mente, ¿recordáis aquel príncipe? Aquel príncipe que está pues en casa y que se finge en lástima, se finge estar enfermo y pide a su padre, pide a la hermana, a los hermanos, a la familia, por así decirlo, que venga su hermana, ¿no? Que venga su hermana, creo que era Dina, para que lo cuidara, para que lo supervisara. Y bueno, pues la hermana, una princesa, pues, ¿qué va a pensar maliciosamente? A cuidar a su hermano, ¿verdad que sí? A ese príncipe. Pero resulta que el príncipe, hermanos míos, pues con malas intenciones, con malas ideas, había deshonrado a una princesa de Israel, la había deshonrado. Ahora resulta que ella sale llorando, hermanos míos, rasga sus vestidos, unos vestidos que podrían notificar de que era una mujer honrada, de que era una princesa, pero rompe los vestidos y llora, y llora, y llora. Pero no, escuche, llora. Yo había leído un comentario hace tiempo que el lloro de esta mujer no es porque ella haya sido deshonrada o porque haya sufrido la vileza, hermano mío. No, llora porque un príncipe como su hermano queda ahora en la vergüenza de que él ha deshonrado a una mujer doncella. ¿Y qué dirán las naciones? ¿Qué dirá la familia de tal príncipe? ¿Qué mal ha cometido, no? Que afectará a toda la casa, que afectará al reino, que afectará. Y qué lástima. Leía en un comentario leía que muchas veces, alegóricamente, en las iglesias, que es esa princesa vestida, hermano mío, de gloria, de honradez, han sido deshonradas por un mal príncipe que ha venido, que se ha enamorado de la iglesia y ha querido meter sus administraciones y que ha querido meter, hermano mío, su gitanería, que ha querido meter sus costumbres, que ha querido meter su humanidad, y la iglesia se ha perjudicado de tal manera, hermanos míos, que la iglesia como doncella es capaz de llorar, pero no lloran porque han sufrido un daño, sino por ver como un príncipe de esa categoría, de esa estirpe, de ese hombre tan grande, se haya corrompido a tal manera. ¿Qué van a decir ahora el pueblo? ¿Qué van a decir las demás iglesias de alrededor de que este hombre ha hecho mal? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entendía que eso se iba a divulgar, y se iba a hablar más de la maldad que ha cometido el príncipe que de las afrentas que había sufrido la princesa. Gloria al Señor. Por eso quiero decirte, hermano que me escucha, ten cuenta con tu espada, no la pierdas, la verdad átala a tu cuello y no la vendas, porque no solamente perjudicas tu casa, perjudicas a muchos, ¿vale? Así que quiero animarte en esta mañana. Te estoy hablando desde mi corazón. No tengo nada apuntado. Hoy no tengo ni siquiera ni la libreta. Te estoy hablando tal como lo tengo en el corazón, así lo expreso, ¿vale? Intento pues no ser muy alegórico. Intento ser lo más razonable posible para que puedas comprender junto conmigo de que la verdad
es Jesucristo. Que la palabra inescrutable que hemos recibido, que ha costado la sangre inmaculada de Jesús, no la podemos vender por 4 pesetas porque el negocio te vaya mal. Y vemos que lamentablemente, muchos trafican con la palabra. Pero en este siglo XXI, yo creo, hermanos míos, que hay hombres y mujeres íntegros, fieles a Dios. Así que os animo en esta mañana a que sigamos permaneciendo en la verdad del Evangelio. Un abrazo, que Dios os bendiga mucho de parte de vuestro hermano Chato. Bendiciones para todos.